tiene presunción de legitimidad y punto. En cambio, en la provincia es distinto, y eso es importante que lo sepan. El régimen provincial es diferente, porque añade una pequeña frasecita que no está en la ley nacional. Dice que el acto administrativo se presume legítimo, salvo que esté afectado, dice, por un vicio que surja de él mismo. ¿Qué quiere decir con un vicio que surja del mismo? Bueno, quiere decir que sea un vicio manifiesto, o sea, un vicio que surja a simple vista. En ese caso, para la ley provincial, ese acto no tendría presunción de legitimidad. Es la diferencia grande que hay entre la nación y la provincia. De todas maneras, ustedes saben que las leyes son siempre son interpretadas por los jueces. Y la Corte Suprema tiene un fallo que se llama Pustelnik, del año 74, creo que es Pustelnik, en el cual precisamente hace esa interpretación respecto de la presunción de legitimidad, que la presunción de legitimidad no se puede entender que exista, ¿no es cierto?, cuando haya una nulidad manifiesta. Pero es una interpretación de la Corte, la ley nacional no dice eso. Entonces, cuando se dictó la ley provincial, que fue unos años después, se tomó en cuenta ese criterio de la Corte Suprema y se puso esta frasecita que yo les digo, que se presume legítimo salvo que esté afectado por un vicio que surja del mismo. O sea, en ese caso, cuando la nulidad aparezca manifiesta y no haya que estar produciendo prueba y discutiendo e investigando para ver si el acto es nulo o válido, en ese caso se cae la presunción de legitimidad. ¿Sí? No sé si está más o menos claro lo que te digo, pero yo les diría que lean ese trabajito mío. No sé si lo tienen ahí en el material o no. Sí, sí está subido, doctor. Está subido, ¿no es cierto? Creo que tiene como 25 páginas. Sí, está subido. No sé, ya no me acuerdo cuántas tiene, pero si no, se los pego ya en el chat si quieren para que lo tengan a mano, pero esa es la diferencia sustancial que hay entre el sistema nacional y el sistema provincial en esa materia. Porque nosotros tenemos diferencias en cuanto en la nación y en la provincia, tanto en presunción de legitimidad como en ejecutoriedad también. En ejecutoriedad también tenemos diferencias, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ya les voy a copiar esto. Bueno, no sé por qué no lo puedo pegar. Bueno, ¿qué otra cosita? Doctor, Sí. yo Sí. tengo una pregunta con respecto a los recursos y al agotamiento de la vía. Dale. En el caso, por ejemplo, de los entes autónomos, de los que hablan, no de los autárquicos, Sí. sino de los autónomos que habla ahí en el libro de la cátedra. Cuando Sí, señor. el acto administrativo es emitido directamente por el órgano superior del ente autónomo, ¿hace Sí. falta presentar ahí un recurso para agotar la vía o directamente se puede ir a reclamar en vía judicial? Porque se podría presentar el de revisión, digamos, pero no es obligatorio para el agotamiento de la vía y No revisión, reconsideración creo que te estás refiriendo. de reconsideración. Revisión es otra, hay un recurso que se llama revisión, pero es otra cosa, no te confundas con eso, ¿ok? Estamos hablando, a ver, en el orden nacional, el recurso de reconsideración nunca, en ningún caso es obligatorio, ¿está? En ningún caso. En la provincia hay un solo caso que es obligatorio, que es cuando se dicta un acto originariamente y de oficio, ¿sí? Un acto que es dictado originariamente y de oficio por el Poder Ejecutivo, ¿sí? En ese caso es obligatoria la reconsideración para dejar cerrada la vía administrativa.
¿Sí? Sí. Ahora, vos me estás preguntando, y después está el tema de la alzada en el ente autárquico. En el ente autárquico, cuando vos tenés en un ente autárquico, no autónomo, ¿no? Vos estás hablando de autárquico o de autónomo, eso es, De hay que tener autónomo. precisión con eso. De autónomo, pregunto yo. En un ente autónomo no dice nada la ley de procedimiento administrativo respecto de entes autónomos. Si el ente es autónomo, no hay control del Poder Ejecutivo. Acordate que si un ente es autónomo, las decisiones son solamente recurribles en la vía judicial, ¿sí? En un ente Claro. autónomo no tenés recurso de alzada. ¿Mm? O sea que Entonces, directamente, si es directamente emanado a la vía- del... directamente vas a la vía judicial. ¿Mm? Bien. De acuerdo. Eso acuérdense, esa es una diferencia grande. Pero no está tan regulado en la provincia como lo está en la nación. En la nación vos tenés clarito que el caso típico del ente autónomo, que cuál es la universidad, ¿no es cierto? En el caso de la universidad, vos tenés claramente que, ahí les estoy mandando, creo que les mandé, sí, el archivo con el trabajo sobre el acto administrativo en Tucumán, ¿sí? Ahí fíjense si está si lo tienen en el chat, creo que está. En el orden nacional, como les digo, en el caso de las universidades, que el típico ente autónomo, ustedes tienen en la Ley de Educación Superior, que contra los actos administrativos de las autoridades superiores de las universidades solamente corresponde un recurso en sede judicial, pero no están sujetos a la alzada. Acuérdense siempre que esa es una diferencia sustancial y que no se tienen que olvidar entre el ente meramente autárquico y el autónomo. El autárquico está sujeto a control por el Poder Ejecutivo a través de la alzada, control de tutela que se le suele llamar, ¿sí? Y el ente autónomo, en cambio, no tiene ningún recurso administrativo dentro de la administración nacional. Uno agota la vía jerárquica interna del ente autónomo nomás, y cuando ya tiene esa resolución del órgano máximo, ya puede ir a la justicia de derecho. ¿Sí? Diferencia entre autárquico y autónomo, una de ellas, la más importante quizás sea esa. Gracias, doctor. Es decir, esa es la que te da la pauta de que tiene un grado de independencia mucho mayor. El Poder Ejecutivo no puede revocarle sus actos. Los del ente autárquico sí. ¿De acuerdo? Y lo otro, bueno, para completarte lo que me estás diciendo, ¿cuándo es obligatoria en general la reconsideración? Cuando el acto dice ha sido dictado originariamente y de oficio. ¿Qué quiere decir originariamente y de oficio? De oficio que no ha sido dictado a raíz del pedido de un particular y que no ha tenido una sustanciación previa, ¿sí? Y eso significa que ha sido dictado de oficio, sin pedido previo del particular, ¿sí? Y originariamente que ha sido emitido directamente por el Poder Ejecutivo y no por un órgano que esté debajo en la escala jerárquica y que haya llegado por la vía recursiva al Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo estamos hablando del gobernador, ¿estamos de acuerdo? Es decir, del contador Jaldo, para que lo tengan más claro. Entonces, cuando el gobernador, el Poder Ejecutivo, dictó un acto administrativo que nadie se lo ha pedido, que no ha tenido un órgano inferior y que por esa vía ha llegado hasta ahí, entonces ahí, para ir a la justicia, sí o sí, obligatoriamente tengo que interponer una reconsideración. Esos son los casos de un acto administrativo dictado originariamente y de oficio. ¿Mm? Por ejemplo, la justicia en Tucumán tiene alguna jurisprudencia donde dice que cuando el acto administrativo, un acto administrativo, por ejemplo, que deriva en una sanción contra un empleado y que previamente hubo un sumario administrativo, es decir, un procedimiento donde hay prueba, donde hay defensa, donde hay alegatos, todo lo demás, y el Poder Ejecutivo había dictado una resolución sancionatoria de cesantía, supongamos, contra ese empleado, en ese caso el acto no había sido dictado originariamente y de oficio, porque había una sustanciación previa. Entonces no era imprescindible, no era necesario en ese caso interponer la reconsideración para agotar la vía. Es decir, vos la podés interponer porque optativamente,
pero no es necesaria para agotar la vía. Vos ya tenías, desde el momento en que te notificaron tu cesantía previo al procedimiento, ya tenías abierta la vía judicial. No era necesaria la reconsideración. Entonces, salvo esos casos en los que no haya un procedimiento previo, en los demás casos no es imprescindible la reconsideración, sí el jerárquico. El jerárquico siempre va a ser necesario para agotar la vía, siempre. Y en el orden nacional y en el orden provincial vos tenés otra diferencia, que es el tema de la alzada, porque la alzada siempre es optativa también en el orden nacional. En el orden nacional, el recurso de alzada es optativo. El orden nacional, para que ustedes se ubiquen bien, el único que es obligatorio para agotar la vía administrativa, es decir, para tener el acceso a la justicia, es el recurso jerárquico, el único. ¿Sí? En el caso de las resoluciones definitivas o de los actos administrativos definitivos de los órganos superiores de los entes autárquicos, en el orden nacional, vos ya tenés abierta una doble vía. O vas, por la vía administrativa mediante la alzada, o ya tenés la vía judicial. Si querés, interpones la alzada, no hay problema. Pero si querés ir directamente a la justicia y no esperar, vas directamente a la justicia. Inclusive, si vos interpones una alzada, en cualquier momento podés desistir de eso, desistir de esa vía administrativa y decir, no, me voy a la justicia. Lo podés hacer tranquilamente. Obviamente que no podés hacer al revés. Cuando ya te fuiste a la justicia no podés volver a la administración. Pero siempre va a ser optativa la alzada. En la provincia, en cambio, la alzada es obligatoria para agotar la instancia en el caso de los entes autárquicos. Si tenés que interponer el recurso de alzada. ¿Está? Bueno, ¿qué otra? Fíjense bien en los cuadritos, eso que les debe haber enseñado el doctor Acosta, y en el trabajito del doctor Acosta en el libro La Cátedra, creo que está ahí bien explicadito. Pero él siempre les da esos cuadritos que son bastante claros respecto de qué recurso procede, contra qué tipo de acto, en qué caso es obligatorio, en qué caso es optativo, ante quién se presenta, quién lo resuelve, en qué plazos, etcétera, etcétera. Sí, perdón, ¿alguien decía algo? Sí, profesor, una consulta. ¿El reclamo administrativo previo Sí. se aplica únicamente a nivel nacional o también en la provincia? No, en la provincia también. También hay reclamo administrativo previo. También hay reclamo administrativo previo, y hay casos en los cuales vos no tenés que presentarlo, no tenés que agotar la vía, que están en el Código Procesal Administrativo, pero eso lo van a ver con proceso, no lo tengan en cuenta. Bien, muchas gracias. Bueno. Y acuérdense siempre que ustedes para esto también es importante, que para agotar la vía administrativa ustedes tienen vía impugnatoria y vía reclamatoria, son dos cosas distintas. La vía reclamatoria, el reclamo administrativo en general, es cuando no hay un acto administrativo. Ustedes no tienen un acto administrativo que atacar, porque no les dictaron un acto administrativo. Entonces, ustedes, ¿cómo agotan la vía? Presentando un reclamo. Ahora, si dictaron un acto administrativo, que se los notificaron y ese acto administrativo los afecta, contra ese tienen que agotar la vía recursiva, es decir, presentar los recursos que correspondan. ¿Se entiende? Son cosas distintas. Por ejemplo, si yo quiero, a mí no me están pagando, yo soy un empleado público, no me están pagando un adicional o un suplemento que me corresponde en mi salario y quiero que me lo paguen, ¿tengo algún acto administrativo ahí para atacar? No, tengo una omisión de la administración, tengo un no acto, es decir, algo que la administración no está haciendo. Entonces, para que eso, la administración lo rectifique, yo presento un reclamo, no un recurso, porque los recursos van contra actos administrativos. ¿Se entiende? Es decir, si a mí me dicta un acto administrativo que me afecta, recurso. Si quiero si estoy haciendo otro tipo de planteo, por ejemplo, que cese una omisión, como en ese caso, va el reclamo administrativo. En un caso o en el otro, son necesarios la vía reclamatoria o la vía impugnatoria para agotar la vía administrativa, es decir, para dejar expedita la vía judicial. Para eso es el agotamiento de la vía administrativa, es para eso. Es para poder ir a la justicia. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa?
Doctor, Sí, ¿el parcial va a ser sobre un caso práctico, perdón, las preguntas? mira, no está decidido todavía, pero si es, hay dos posibilidades, que sean, ponerle 2 o 3 preguntas concretas, o que sea un caso, digamos, breve, que lo tengan, que no tengan que estar resolviendo en 10 carillas, porque si no, no nos van a dar 50 minutos, se pasan volando. Así que, o son, lo que te puedo decir con certeza que no va a ser es multiple choice, esas cosas, no, en el examen escrito. Van a ser preguntas que se puedan contestar así brevemente, de manera bien concisa, o va a ser un caso bien breve, de media carilla, que ustedes tengan que resolver. No va a ser una cosa muy complicada y sobre todo no va a ser una cosa que requiera mucho tiempo, porque la necesidad de resguardar todas las medidas de seguridad y todos los protocolos, eso va a hacer que tengan que ser muy cortitos los exámenes para poder hacerlos en tanda. Lo que sí les quiero dejar, esto es medio una prueba piloto, porque es nuestra primera actividad presencial desde el año pasado, por lo menos nuestra cátedra. No sé si alguno de ustedes habrá rendido ya en otra materia algún examen presencial. Vengan, además está decirle que traigan tapaboca y todas esas cuestiones para que no estemos demorando con esas cosas. Pero nosotros estamos probando cómo vamos a hacer, porque es lo primero presencial que hacemos desde el año pasado. Las pautas que tenemos claramente es que el examen no puede ser de más de 50 minutos, por lo cual vamos a tener que elaborarlo de manera muy, muy cuidadosa para que sea así, para que el tiempo se alcance. Gracias, doctor. Bueno. Profe, ¿se sabe el horario en que vamos a rendir? ¿Será la mañana o la tarde? A la mañana es a la mañana. Si me esperas 2 segundos te confirmo, pero entiendo que era de 10 a 12, creo yo. No sé si eso no está en el aula todavía. No, no aparece. O no lo vi. Fíjate Lo que bien, buscan en la pero nota. si Se no... había confirmado, doctor, para el 27 a las 10 de la mañana. Exacto, de 10 a 12, de 10 a 12. O sea, de 10 a 12 rinden todos los grupos de gente que se presenten. En principio serían 2 grupos. Así es, de 10 a 12. Bien, muchas gracias. Bueno, de todas maneras lo pondremos bien clarito. Lo pondremos bien clarito en el aula. Bueno, En la ¿qué más? 25 de mayo, ¿verdad? Sí, en la Casa Remis. En las aulas, en principio, salvo que nos cambien, nos dijeron que en las 3 aulas de posgrado, la norte, la sur y la del centro. Profe, tengo una consulta. Sí. Hoy, cuando estaba repasando, estaba viendo el tema de cuando se aplica la ley de procedimiento de acá de Tucumán y la de Nación. Y una no supletoriedad. Si tengo que aplicar la de Tucumán y no encuentro cómo resolverlo acorde a la ley, no podría ir a la Aplicar nacional. la de la Nación, no, de ninguna manera. Tengo que aplicar los principios. Exacto. Y las otras fuentes así sería, ¿no? Exactamente. De Perfecto. ninguna manera tenés aplicación ni supletoria, ni analógica, ni nada de la ley nacional, porque vos tenés distintas esferas. Acá tenés una provincia autónoma que tiene su propia legislación, y el derecho administrativo, acuérdense que es esencialmente local, como todo el derecho público es local. O sea, la legislación federal acá no. Salvo, por supuesto, además está que te diga en entes que son de la nación, pero que actúan en Tucumán. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán. La Universidad Nacional de Tucumán es de Tucumán, pero es nacional. O sea, ahí tenemos de lleno la ley nacional, como la Ley Nacional de Obra Pública, como la Ley Nacional de Amparo, como la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado, como la Ley Nacional de Administración Financiera. Ahí tenés toda la aplicación del bloque de la nación, porque es un ente del Estado Nacional. ¿De acuerdo? Autónomo, pero que está dentro del ente nacional, del Estado Nacional.
de lo que sea del ámbito provincial no podés aplicar de manera Supletorio. supletoria exactamente. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, acá me preguntan cómo hacen los que rinden desde el campus, de los que van a tener que rendir virtual. Bueno, los que tienen que rendir virtual, les reitero, lo van a hacer de manera oral, ¿no es cierto?, sin bolillero, que es la modalidad de la cátedra. Ahora, exactamente en qué momento van a rendir y cómo sería el procedimiento, lo vamos a comunicar mañana, porque esta tarde nos estamos reuniendo para ver bien los detalles de cómo sería la evaluación virtual. Así que te pido, Lorena, que estés un poco pendiente mañana, que mañana vamos a explicar bien cómo va a ser la cosa para los virtuales. Les recomiendo a los que puedan rendir presencial, yo les recomiendo rendir presencial. Obviamente la gente de otras provincias o que les sea más complicado, no hay problema, por supuesto, nosotros mantenemos ambas modalidades, pero me parece que la presencial va a ser preferible. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda respecto de los módulos que van viendo hasta el momento? Yo les recuerdo, hagamos un repasito así genérico de todo, o sea, no es que le vaya a dar una clase que comprenda todos los módulos, pero les recuerdo más o menos con qué nos vamos topando hasta el momento. En el primer módulo, nosotros hablamos un poco de qué es el derecho administrativo, qué es la evolución histórica, bla, 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 bla. A mí me interesa que sepan un poco como cosa que vertebra toda la materia, que sepan que el derecho administrativo es parte del derecho público, que se caracteriza por la presencia del Estado, su interacción por los particulares, que eso genera toda una serie de normativa particular que no se daría en las relaciones entre particulares regidos por el Código Civil, ¿no es cierto? Eso genera todo este régimen público de derecho administrativo que tiene tantas particularidades que hacen que exista esta materia, si no, no existiría como tal. Pero particularmente que sepamos ahí cuáles son las funciones del Estado, las funciones del Estado, la administrativa, la jurisdiccional y la legislativa, cómo se distribuyen entre los tres órganos del Estado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las teorías que hay para eso? ¿No es cierto? Una subjetiva, una objetiva y una mixta. Y que sepan un caso particular que es el que generó mucha controversia y mucho dolor de cabeza, que es el tema de la función, del ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Poder Ejecutivo, cosa que, bueno, Balbín le dedica un montón de páginas en sus trabajos, y que además tiene una jurisprudencia muy relevante de la Corte, que son los casos Fernández Arias y Ángel Estrada. Fíjense bien eso, fíjense cuáles son las condiciones que se fijan en esos dos fallos para que esa función jurisdiccional sea ejercida, el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del órgano administrativo sea constitucionalmente aceptable. Tenemos que saber qué dice la Corte en esos dos fallos al respecto. Después tenemos el tema de las fuentes, que tenemos que saber más o menos cuáles son las fuentes del derecho administrativo. La Constitución es una fuente, los tratados internacionales, los propios reglamentos administrativos. Y ahí nos detenemos especialmente porque es una fuente específica de esta materia. Es decir, todo el derecho está sometido a la Constitución, todo el derecho está sometido a las leyes, todo el derecho está sometido a los pactos internacionales, pero nosotros tenemos una fuente muy específica dentro del derecho administrativo, que son los reglamentos. ¿Por qué? Porque son las normas de alcance general que dicta la propia administración, los propios órganos y entes administrativos. Entonces tenemos que saber cuáles son esos tipos de reglamentos y sobre todo, especial énfasis en los dos reglamentos que tienen más sustento constitucional. Para mí los 4 reglamentos, si ustedes quieren, aparecen de alguna forma en la Constitución. El reglamento de ejecución aparece porque dice que las reglas, ¿no es cierto?, porque las leyes se aplican de acuerdo con las normas que reglamentan su ejercicio y que esas normas que reglamentan su ejercicio no pueden alterar su espíritu con excepciones, etcétera, etcétera. Hay otra que dice que el presidente es el jefe supremo de la administración, ¿no es cierto?, y que por lo tanto puede dictar una serie de reglamentos y bla, 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 bla. Ahí estaría el reglamento autónomo.
pero tenemos dos especies que están especialmente, muy minuciosamente regladas, que son el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, y el Reglamento Delegado, es decir, el que es producto de la delegación legislativa. Es importante que ustedes sepan bien cuáles son las condiciones para que el Ejecutivo pueda emitir ese tipo de reglamentos, ¿no es cierto? Y cuál es el procedimiento en cada caso, sobre qué materias inciden, qué cosas hay que contemplar para que esos reglamentos sean válidos, porque ustedes no se olviden que el principio general en materia de emitir normas de índole legislativa, ¿cuál es? La prohibición. O sea, en principio el Poder Ejecutivo tiene prohibido emitir todo tipo de normas de índole legislativa. Ahora, puede excepcionalmente en el caso de la delegación y en el caso de la necesidad y urgencia, pero sujeto a qué cosas y sobre qué materias y demás, eso tienen que saberlo, ¿de acuerdo? Después pasamos a organización y a control público, que bueno, sepan cuáles son las técnicas de organización administrativa, sepan qué es la competencia, qué es la jerarquía, qué es la centralización, la descentralización y la desconcentración, en qué consisten estas cosas, cuáles son los rasgos principales, qué es la competencia, cuántos tipos de competencia hay, qué caracteres tiene, la competencia es obligatoria, es improrrogable, ¿qué significa todo eso? Sepan en particular cosas particulares como en la descentralización, qué es la autarquía, cuáles son los rasgos de la autarquía, ¿no es cierto? Cuáles son los caracteres que tiene que tener un ente para poder considerárselo autárquico, que tiene que tener varias cosas, administra su propio patrimonio, tiene algún tipo de potestades normativas, pero fundamentalmente, ¿qué tiene? Personería jurídica propia separada de la administración central. Ese es el rasgo que caracteriza al ente autárquico. Y está, de alguna manera, sometido también a la administración central, pero de una manera más atenuada a través del control de tutela que se ejercita a través del recurso de alzada, que hace un rato algo hablamos, ¿sí? Y después tiene la autonomía, que en la autonomía sí tenemos un ente, no existe ningún órgano dentro de la administración, ningún ente que sea totalmente independiente, o sea, independencia total no existe. Pero sí hay un grado de independencia mucho mayor en los entes autónomos, desde el momento en que pueden dictarse su propia norma central de funcionamiento, pueden elegir sus propias autoridades, pueden, y fundamentalmente, algo muy fundamental, ¿no es cierto?, que no están sujetos a controles en sede administrativa, sino solo en sede judicial. ¿De acuerdo? Después, respecto de los órganos de control, conocer cuáles son las diferencias entre el sistema nacional, donde nosotros tenemos dos órganos, uno de control interno y otro de control externo, que son la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y la Auditoría General de la Nación, por otro lado, que tienen un control, en ambos casos, tienen la particularidad de que tienen, si bien uno es interno y otro es externo. ¿Qué quiere decir que uno es interno y otro es externo? Uno es interno porque es un órgano que es la SIGEN, que está ubicado estructuralmente dentro de la propia administración. Y otro, que es la Auditoría General de la Nación, que no está dentro de la administración, sino que más bien está dentro de la órbita del Congreso. De la órbita del Congreso, digo, porque tampoco depende jerárquicamente del Congreso, es un órgano independiente, autónomo, que no recibe órdenes, ¿no es cierto?, ni instrucciones, ni puede ser intervenido, ni nada, pero que funcionalmente está dentro de la órbita del Congreso y no de la administración, por eso dice que control externo. Y en ambos casos, la particularidad de que el control es ex post, es decir, un control posterior al dictado de los actos y no anterior. En cambio, acá tenemos nos quedamos en Tucumán, y en la mayoría de las provincias argentinas, cuando se hicieron nuestras reformas constitucionales, nos quedamos con este viejo ente también autónomo, que es el Tribunal de Cuentas. Que el Tribunal de Cuentas tiene una función de control más amplia que siendo un control externo y un ente autónomo, tiene un radio de control más amplio que el que existe a nivel nacional, porque el control es anterior, concomitante y posterior. Incluso puede observar actos administrativos cuando recién se han emitido, ¿no es cierto? Y esa observación tiene un efecto de suspensión de la ejecutoriedad hasta tanto se satisfaga o no esa observación. Y después, bueno, ahí entramos, creo, ya directamente de lleno en lo que es las leyes de procedimiento administrativo. En las leyes de procedimiento administrativo nosotros tenemos regulado
todo lo que es la teoría general del acto administrativo y todo lo que es el procedimiento en sí. Inclusive en la ley nacional nosotros tenemos algunas normas que inciden sobre el proceso administrativo, es decir, sobre lo que es la administración en juicio, porque ahí nosotros, por ejemplo, en el orden nacional, nosotros tenemos en la ley nacional, tenemos el amparo por mora, por ejemplo, que es una acción judicial, y tenemos, por ejemplo, plazos para demandar a la administración, toda una serie de cosas que no están en la ley provincial. En la ley provincial es una ley de procedimiento lisa y llana. La ley nacional, en cambio, se mete ya en cuestiones que entran en el terreno judicial, en el terreno de la justicia administrativa. Pero eso no nos interesa todavía porque eso lo vemos después de este primer parcial. Pero a lo que me refiero es que en las leyes de procedimiento nacional y provincial nosotros vamos a encontrar lo básico que tenemos que saber sobre acto administrativo y sobre procedimiento administrativo. Y sobre acto administrativo, ¿qué tenemos que saber? Básicamente, ¿qué es, qué se entiende, qué es y qué no es un acto administrativo? ¿Sí? Nosotros decimos que es un acto que tiene alcance particular, ¿no es cierto?, con lo cual lo distinguimos del reglamento, que es unilateral, con lo cual lo distinguimos de contratos o de convenios, es unilateral, tiene alcance particular, es dictado en ejercicio de la función administrativa y produce efectos directos e inmediatos, ¿no es cierto?, con lo cual lo distinguimos también de actos preparatorios como los dictámenes, que no producen un efecto directo e inmediato, sino indirecto. ¿Saben qué es un dictamen? Un dictamen es un acto interorgánico, es decir, un acto donde un ente asesor, un órgano asesor, por ejemplo, una asesoría jurídica, emite un aconsejamiento hacia otro órgano que es el que va a decidir. Por eso se dice interorgánico. Pero no produce efectos directos e inmediatos sobre nadie. Lo que produce efectos directos e inmediatos es la resolución que va a dictar en base a ese dictamen, ¿no es cierto?, el otro órgano, porque esa sí te la notifican y te puede afectar. El dictamen no. Entonces, cuando decimos que el acto administrativo produce efectos directos e inmediatos, estamos aludiendo a eso, ¿sí? Eso en cuanto a definir qué es un acto administrativo, no para aprender definiciones de memoria que no nos interesa, sino para saber cuál es el régimen jurídico aplicable, qué entra dentro de eso de acto administrativo y qué queda afuera. Queda afuera el reglamento, porque no tiene alcances individuales, sino generales. Queda afuera el contrato, porque no es unilateral, sino bilateral. Queda afuera el dictamen, porque no produce efectos directos e inmediatos. ¿Se entiende? Queda afuera el hecho administrativo, porque el acto administrativo es una cosa que se corporiza en una resolución, que tiene su pito, su considerando, su fecha, su lugar de emisión y la firma del funcionario competente. Se distingue ahí del mero hecho administrativo, que es otra cosa, es un comportamiento material. ¿Se entiende todo esto, no es cierto? Si no se entiende es porque no lo han leído nunca. Bien. Pero, a ver, después de eso, ustedes tienen una serie de requisitos esenciales o elementos esenciales. La ley nacional le llama elementos esenciales, la ley provincial le llama requisitos esenciales, que es lo que tiene que tener, que es muy importante saber los requisitos esenciales, porque la ausencia de esos requisitos esenciales o la afectación grave de alguno de esos requisitos esenciales va a producir ¿qué cosa? La nulidad. Bien, me gusta que hayan dicho eso. Va a producir lo que se llama nulidad absoluta. Cuando la afectación de esos elementos esenciales es leve, ¿no es cierto?, o puede ser subsanada posteriormente, ustedes van a tener lo que se llama anulabilidad. Y cuando ustedes tienen un vicio que recae sobre esos requisitos y es grave, de manera que no se puede subsanar posteriormente, ustedes van a tener ya la nulidad absoluta. ¿Sí? Entonces, saber más o menos en qué consiste cada uno de esos elementos, que no se lo repetir ahora todo, pero que si alguien tiene alguna duda sobre los alcances o el significado de algunos de esos elementos, pregunte, pero fundamentalmente son la competencia, la causa, la motivación, el procedimiento, la finalidad y algún otro que por ahí me olvidé. Y la forma. Bien. Entonces, saber qué es un acto administrativo, qué elementos tiene que tener, y después los caracteres, saber qué es esto de la presunción de legitimidad, qué es esto de la ejecutoriedad, y en qué caso el acto administrativo que pueda estar viciado adquiere estabilidad, es decir, que no lo puede revocar la administración por sí sola y de oficio. ¿Cuándo no puede? Cuando ya ha sido notificado, cuando ha generado un derecho subjetivo y ese derecho subjetivo está en cumplimiento. En esos casos, la administración no podría dejar sin efecto el acto administrativo.
pero no podría ella misma en su propia sede, pero podría pedírsele a la justicia que lo deje sin efecto, ¿sí? Eso se llama estabilidad del acto administrativo y se adquiere en esos casos que les estoy diciendo. Y después respecto del procedimiento, saber, bueno, de qué se trata esto, de esta idea de que el procedimiento es un camino que tiene diversas etapas, que están ligadas una con otra, que es un cauce formal que hay que recorrer para dictar un acto administrativo que sea legítimo, lo que le decía hace un rato. Y que ese camino que es el acto administrativo está sujeto a una serie de principios generales, ¿no es cierto?, que lo diferencian de lo que sería un procedimiento en sede judicial o de lo que sería un procedimiento en la justicia civil. ¿Y cuáles son esos principios generales? La búsqueda de la verdad material, el informalismo, la impulsión y la instrucción de oficio, bueno, todos los principios, esos generales del debido proceso adjetivo, que es muy importante. Bueno, todo eso que es necesario, ¿no es cierto?, que son los principios rectores de acuerdo con arreglo a los cuales se desenvuelve el procedimiento administrativo. Y ustedes tienen un procedimiento administrativo de formación de un acto administrativo y tienen un procedimiento administrativo de revisión de un acto administrativo. De formación, cuando no existe todavía un acto administrativo, ustedes van dando los pasos para poder dictar un acto. Y de revisión, como dijimos hace un rato, cuando contra ese acto administrativo alguien interpone un recurso administrativo de reconsideración, jerárquico alzado, el que correspondiere, ¿no es cierto? Y por esa vía ustedes revisarán la legitimidad o la oportunidad, mérito y conveniencia de ese acto dictado y notificado, ¿sí? Una vez que se ha resuelto el fondo de la cuestión, ustedes tienen lo que se llama el acto administrativo definitivo. El acto administrativo definitivo es el que resuelve el fondo de la cuestión. Si ese acto administrativo nadie lo impugna dentro de los plazos establecidos, ese acto administrativo queda firme, es un acto administrativo firme, ¿sí? Y si ese acto administrativo ha dejado cerrada la vía administrativa, ya no hay más recursos, se ha llegado a la cúspide a la que se puede llegar dentro de la estructura administrativa, eso se llama el acto que causa estado. Es un acto que deja habilitada la vía judicial. O sea, contra ese acto ya no puedo hacer ningún cuestionamiento, ya no puedo hacer ningún planteo en sede administrativa, pero sí puedo hacerlo ante la justicia pidiéndolo que lo revoque. Para eso yo necesito dos cosas. Una, que ya la tengo, que es el agotamiento de la vía, y la otra es interponer la acción dentro de plazos de caducidad que me establecen las normas. Pero me parece que eso, ahí ya nos estamos metiendo, ya nos estamos saliendo un poco del procedimiento y entrando al proceso. Pasa que nosotros tenemos esto que se llama el agotamiento de la vía administrativa o la habilitación de instancias, que es una especie de bisagra en el procedimiento, entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial. Es decir, ustedes están peleando contra un acto dentro del procedimiento administrativo y una vez cerrado eso, si no les fue bien, entran al proceso judicial. Entonces hay toda una zona gris entre una y otra que se llama el agotamiento de la vía administrativa o la habilitación de instancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando cosas, digamos, interplanetarias? ¿Se entiende? Sí. Lo que estoy tratando de hacer con esto es darle un pantallazo de todo lo que vamos viendo hasta la fecha, ¿no es cierto?, en esta materia, y fíjense ustedes qué digo y qué callo, y en qué cosas pongo énfasis, y van a ir teniendo una idea de qué va la cosa en el primer parcial. ¿Ok? No, pero... Sí, doctor. Sí, señora. ¿Perdón? ¿Decías algo? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Yo diría que peguen un repasito así, haciendo énfasis en esto que preguntaba Omar al principio, que es este asunto de la concatenación o de la articulación entre las distintas partes de lo que vamos estudiando, ¿sí? Porque realmente no están desvinculadas, y ustedes cometerían un error o estarían mal encaminados si empiezan a estudiar una cosa, acto administrativo, sin relacionarlo con procedimientos, o procedimientos sin relacionarlo con las fuentes del derecho administrativo, o actos sin relacionarlo con organización, etcétera, etcétera. Todo está unido por hilos
a veces más visibles y a veces no tan visibles, pero todo está unido, todo está articulado. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces nos vemos ¿cuándo es el martes? Nos vemos, o el lunes, no sé, el día 27. ¿El lunes? No, el día 20, no me sigan a mí al pie de la letra porque no me acuerdo bien. El 27 del examen. El 27 El del lunes, examen. doctor. De 10 a 12. Bueno. Eso se resuelve con un simple almanaque. El día 27 de 10 a 12 el examen presencial en la 25 de mayo. Y mañana ya les ponemos bien cómo sería el tema virtual. Bueno, doctor. De acuerdo. Nos vemos entonces. Bien, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, suerte.